¿Qué casos concretos se produce? ¿Cuando los abertzales le organizan un ongi etorri a un etarra excarcelado? ¿Cuando se hacen homenajes a los presos de la banda? ¿Cuando se grita Gora Eta? ¿Cuando alguien se burla de las víctimas o reclama un tiro en la nuca a través de Twitter? La verdad es que ante esos casos nos encontramos con disparidad de criterios. Sorprende que a requerimiento de un mismo juez la Guardia Civil remita un informe de varios folios y la Ertzaintza, en cambio, de apenas 3, cuando se trata de un mismo caso. Por ese motivo, la Fundación Policía Española ha impulsado un protocolo para dotar a las fuerzas de seguridad de una línea de actuación que evite la disparidad de criterios entre diferentes cuerpos. Este protocolo, que se ha presentado ante la Secretaría de Estado de Seguridad, cuenta con el aval de las asociaciones profesionales y de las víctimas del terrorismo. Se trata de eliminar de una vez esos espacios de impunidad que aprovechan los nostálgicos de ETA. Hoy nos acompaña el autor de ese protocolo, Víctor Valentín Cotobal, que es vicepresidente de Dignidad y Justicia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Debemos entender que el artículo 578 del Código Penal no es lo suficientemente explícito para poder determinar en cada caso lo que es enaltecimiento del terrorismo? El artículo 578 es muy claro. Lo que intenta es perseguir aquellas acciones que alaben, enaltezcan el terrorismo y a sus autores, y también que humilla a las víctimas del terrorismo. Cierto es que la jurisprudencia ha puesto el artículo con una sensibilidad muy alta, pero tenemos jurisprudencia y tenemos armas suficientes para poder atajar este delito que humilla tanto a las víctimas del terrorismo. Y entonces, ¿dónde está la línea que separa lo que es de lo que no es? Por ejemplo, decir Gora Eta lo es, pero decir Eta mátalos no lo es. Todo es enaltecimiento del terrorismo y humilla a las víctimas. Lo que pretende el protocolo, y así es como se abre, es no pretende limitar derechos ni libertades, ni mucho menos, sino identificar aquellas conductas delictivas que se realicen durante el ejercicio de esos derechos fundamentales, como es el derecho a asociación, de reunión, incluso libertad de expresión. Aquí el Tribunal Europeo ha marcado muchas veces las líneas de hasta dónde llega la libertad de expresión, y aunque sea un derecho fundamental, tiene límites. Y yo creo que está en las víctimas del terrorismo y en alabar a terroristas, asesinos. Esto se ha dicho muchas veces, pero a nadie se nos ocurriría alabar a un violador, ni reírte de una niña violada. Pues con el delito de enaltecimiento está pasando y las instituciones lamentablemente están mirando para otro lado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo debe actuar la policía cuando los abertzales le organizan un ongi etorri, una bienvenida a un etarra excarcelado, por ejemplo? Pues voy a ser muy claro. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil hacen unos informes impecables. El problema lo tenemos con otras policías. La Policía Foral está en manos de Bildu y la Ertzaintza hemos tenido informes muy dispares, como bien has anunciado al principio. Cuando se presentó la denuncia por lesa humanidad, que presentamos desde Dignidad y Justicia, se pidió informes a los 3 cuerpos policiales actuantes: Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza. Policía Nacional actúa en solo grandes ciudades y los pasos fronterizos. Hizo un informe de 200 folios. La Guardia Civil tiene mucha competencia, hizo 600 folios de informe. Y la Ertzaintza remitió un informe de 9 folios. Esto es muy significativo. En 9 folios se atrevió a resumir más de medio siglo de ejecuciones, de asesinatos, de atentados y de bombas. Creo que es necesario poner límites a esa libertad que tiene un funcionario policial a la hora de realizar un informe, y obligarle a escribir y decirle si identifica determinadas conductas que el Tribunal Supremo, porque está basado en conductas del Tribunal Supremo, jurisprudencia, si las considera que se han producido. En una manifestación, si alguien porta un cartel con una foto, si alguien lanza un Gora Eta, eso es un delito de enaltecimiento que humilla a la vez a las víctimas del terrorismo. No, Víctor, ¿y es delito de enaltecimiento que un ayuntamiento controlado por batasunos permita la exhibición en sus calles de carteles de presos etarras? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Es que lo he dicho antes, es que la sensibilidad del delito de enaltecimiento se ha quedado muy alta. Para que un juez considere que es enaltecimiento, tiene que coger infragante a aquella persona que pone el cartel. Pero la comisión por omisión, que sería lo que hace el ayuntamiento, decir, yo eso está ahí, no lo quito, eso no es delito de enaltecimiento. Es una pena y es un error
el legislador introdujo, pero son las reglas del juego. Este protocolo establece maneras de actuación que consideramos que deberían formar ya parte de los protocolos habituales de la policía, identificar una serie de actitudes, de presencias, de consignas en una manifestación, y pretende mejorar también la cooperación y colaboración entre cuerpos policiales. ¿Qué tal funciona a día de hoy esa colaboración? Bueno, dijo el propio ministro que mientras Bildu, la policía foral, estuviera la consejera fuera de Bildu, que no iba a haber ningún tipo de relación. Y el nacionalismo vasco es quien lleva la Ertzaintza. O sea, yo entiendo que muy mala. ¿Y qué opinión le merece la actuación que tiene la Ertzaintza? Mejorable. De hecho, la Asociación de Víctimas de la Ertzaintza apoya este protocolo. Es lo que debe decir. Este protocolo, que lo presenta la Fundación Policía Española, está avalado por el Sindicato Profesional de Policía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia y alguna asociación más de comisarios. Sí, no, la Confederación Española de Policía también se ha unido, también lo avala. Creo que es significativo que víctimas del terrorismo y sindicatos policiales se hayan juntado de la mano para hacer un trabajo o para apoyar un trabajo de un protocolo. ¿Echa usted de menos alguna asociación que no haya querido sumarse a esta iniciativa? No, pues no, la verdad es que se pasó a todos y cada uno tuvo su opinión. Están, yo creo, las más mayoritarias, las más representativas y quien ha ido siempre en la mano. Lo que echo de menos es que se presentó el 4 de febrero ante la Secretaría de Estado de Seguridad. Casualmente, esa misma tarde sucedió el famoso incidente con los titirietarras, lo cual, si ya las víctimas me habían solicitado que lo presentara, que lo hiciera de una vía legal, porque esto había estado en manos de la Dirección General de la Policía durante 1 año y medio y había estado parado, no desconozco el motivo, las víctimas, en este caso la VT, Dignidad y Justicia y APA, me pidieron que lo presentara. Claro, lleva mucho tiempo para... Borja Gutiérrez es alcalde de Brunete, no de un municipio en el Goierri, pero me imagino que tiene muy claro que cosas son constitutivas de delito o no que se produzcan en su municipio. Pues sí, la verdad es que sí, pero precisamente al hilo de eso yo tenía 2 cuestiones que hacerle, porque me parece muy interesante precisamente el documento que han presentado, y le preguntaba antes cómo estaba, si habían recibido ya alguna contestación, él ha contestado ahora mismo. Pero tengo una duda más de fondo, solamente como aclaración. Hace poco el hombre de paz, como se denomina este señor que ha salido recientemente de la cárcel, dio un mitin ante 13.000 personas en el que bueno, pues tuvo la osadía de decir que el Estado, que su enemigo no era el pueblo español, sino era el Estado español. ¿Eso no es enaltecimiento del terrorismo? Sí, sí, es que el problema que estamos viendo aquí es que lo que la lógica nos dice va al contrario de lo que la norma marca. Porque además luego me parece que es una base imprescindible el comenzar, tú antes lo comentabas, el hecho de que bueno, pues esto nace precisamente pues de la disparidad de criterio, incluso imagino que también de la disparidad de condenas en muchos casos en función del enaltecimiento que se produzca, ¿no? La realidad es que, como la idea es muy buena, normalmente las ideas muy buenas que ocupan a varios colectivos tienen una implementación complicada. Me refiero, aquí hay que coordinar distintos cuerpos y fuerzas de seguridad. Imagino que también participarán en esta coordinación distintas asociaciones, es decir, imagino la VT, que mira, aprovecho para saludar a su presidenta Ángeles Pedraza, que va a dejar la presidencia en breve, pero también, y la Fundación Miguel Ángel Blanco, imagino que también estarán varios colectivos metidos. ¿Cómo se puede llegar a implementar para que esto realmente funcione y salga un solo eje transversal que ayude precisamente a lo que nosotros, o a lo que vosotros en este caso pretendéis, que es que bueno, pues el protocolo sea unísono en cualquiera de los casos? Es que partimos que este proyecto nace de unas becas de un proyecto de investigación de la Fundación Policía Española, que estaba tutorizado por el Centro de Altos Estudios de la Policía. De ahí nace el protocolo. Era un proyecto más ambicioso, pero una parte era el propio protocolo. Este protocolo lo que hace luego es apoyado por las distintas asociaciones y sindicatos policiales, porque hay que tener en cuenta que las asociaciones y los sindicatos tienen equipos jurídicos muy especializados. Y
bastante potentes. ¿Pero vais a crear alguna comisión de seguimiento con representantes de los distintos cuerpos y fuerzas? ¿O vais a crear? Bueno, lo estimáis dentro del protocolo para que, en fin, todo el mundo pueda saber cómo actuar y cómo interpretar cualquier tipo de delito. Me refería sobre todo al hecho de que recientemente, lo que decíamos, este señor dice que su enemigo es el Estado español y no ha pasado nada. Y no va a pasar. Ya. Y solicitamos la prohibición de todos los actos y Fiscalía nos comentó que, nos mandó el auto diciendo que se podían permitir. En principio la idea se ha presentado ante la Secretaría de Estado de Seguridad el 4 de febrero, ya es tiempo suficiente para contestar y sí que es verdad que esto está generando un malestar grave en las víctimas del terrorismo, porque es que estamos viendo que el enaltecimiento del terrorismo no solo sucede en el País Vasco y Navarra, se está extrapolando a Madrid y a más zonas de España. Hombre, en la Facultad de Somosaguas, cuando este señor Otegi salió de la cárcel, la asociación que ampara a Rita Maestre, a Errejón y a Pablo Iglesias colgó un cartel en el cual pues le daban la bienvenida, además le daban la bienvenida como signo de educación y en vasco, además, en fin, para que se sintiera completamente acogido en caso de venir a Madrid. Pues eso que has comentado de Madrid es muy interesante porque se puso en contacto conmigo el Grupo Popular de Madrid y me transmitió, incluso me mandó vídeos de cómo en las asambleas, en las juntas vecinales... En Tetuán, por ejemplo. Aquí en Tetuán, ese fue, pero luego ha habido más, ha habido más. Pues se está... De principio se está humillando a la policía, porque se equipara la violencia policial con los crímenes de ETA. Y a las víctimas se las equipara pues, con asesinos que han sido tiroteados o que han fallecido en enfrentamientos con la policía. Sí, culpables, ¿no? Las víctimas culpables. Esta situación, la verdad, ¿cómo se sienten los policías cuando tienen que aguantar impasibles ante determinadas actitudes que puede que no sean constitutivas de delito, pero son claramente una provocación? Hay que aguantar. Bueno, pues ahí confiamos en la profesionalidad de nuestros agentes, justamente, que si no, la cosa podría ir a mayores y irse de las manos. Sí, siempre la balanza está de su lado, de los terroristas. Es el país, las garantías van siempre hacia su lado y preferimos no coartar la libertad de expresión, pero preferimos ver a una víctima humillada. Pues esperemos que este protocolo siga adelante, llegue a buen puerto y consiga que mejoremos de alguna manera el poder combatir este tipo de delitos como son el enaltecimiento del terrorismo. Don Víctor Valentín Cotobal, vicepresidente de Dignidad y Justicia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en El Gato. Vamos ya con nuestro consultorio legal. Como saben, siempre que nos plantean alguna pregunta, buscamos solución en